actividad 7 nos habla de un original portarretrato para regalar. Los materiales que necesitarás son los siguientes: regla, papel o cartulina y tijera. ¿Te animas a acompañarme? Observa el cuadernillo donde realizas tus actividades. ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos vértices tiene cada lado? Ahora, con tus manos, toca el espacio que se encuentra entre dos lados, girando las manos como la manecilla del reloj. ¿Cómo se le llama a este espacio? Muy bien, ángulo. En esta clase vamos a aprender sobre los ángulos, pero antes vamos a ver qué aprendimos en la clase anterior. Vimos el significado de los versos del himno de Duarte. Luego, seguimos aprendiendo sobre los símbolos patrios. En esta ocasión, nos tocó el escudo. Hicimos un títere de boca articulada y con él aprendimos mucho sobre la Sociedad Secreta La Trinitaria, creada por Duarte. Para hacer realidad nuestro sueño de crear una nación libre e independiente, aprendimos sobre el idioma inglés, que es sumamente importante en este tiempo. Y luego vimos la localización de puntos en el espacio, utilizando el sistema de coordenadas geográficas. Muy bien todo lo que hemos aprendido. Hoy vamos a tener una clase divertida. ¿Te animas a acompañarme? Hoy vamos a aprender sobre los ángulos. ¿Sabes qué son los ángulos? ¿Qué forma tienen los ángulos? Muy bien, ya hemos visto los ángulos anteriormente y hoy te vas a divertir conociendo algunas figuras que tienen ángulos. ¿Lo recuerdas? Los ángulos son la parte de un plano determinada por dos semirrectas llamadas lados, las cuales tienen el mismo punto de origen que es el vértice. A continuación, te presento los siguientes objetos. Descubre dónde podemos ubicar los ángulos en cada uno de estos objetos. Una mesa, el cuadernillo, la televisión. ¿Ya te diste cuenta dónde están los ángulos? Muy interesante. Ahora te presento la siguiente figura. Ubica en esta figura las rectas que tienen un mismo vértice. ¿Te acuerdas cuando estudiamos los polígonos regulares e irregulares? ¿Recuerdas que podemos también identificar los ángulos de los polígonos irregulares? Aquí te presento los polígonos que ya hemos estudiado: el cuadrado, triángulo, hexágono, trapecio, pentágono y el rombo. Bien, vamos a encontrar los ángulos en cada uno de los polígonos. Podemos decir que el cuadrado tiene 4 ángulos. El triángulo tiene 3 ángulos. El hexágono tiene 6 ángulos. Ahora te reto a que me digas cuántos ángulos tienen los demás polígonos. ¿Te acuerdas cuando trabajamos los tipos de triángulos según sus lados? El triángulo posee las siguientes características. Está formado por 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. El triángulo es el polígono más simple por no tener diagonales. Los triángulos se clasifican según sus lados. Pues vamos a ver cada uno de los triángulos que encontramos. Triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales. Triángulo isósceles tiene 2 lados iguales. Triángulo escaleno, ninguno de sus lados es igual. ¡Felicitaciones! Lo hicimos.
Ahora vamos a clasificar los triángulos según las medidas de sus ángulos. De acuerdo a sus medidas, los ángulos pueden ser ángulo recto, que mide 90 grados, ángulo agudo, que mide menos de 90 grados, ángulo obtuso, que mide más de 90 grados y menos de 180 grados, ángulo llano, que mide 180 grados. Muy bien, escribe en tu cuaderno lo que has aprendido hasta ahora. ¿Conoces el instrumento que utilizamos para medir los ángulos? Sí, el transportador. También podemos utilizar un compás para marcar los ángulos. ¿Qué te parece si vemos un video? Este es un transportador. Es un instrumento de medición que se usa para trazar ángulos y determinar sus medidas. El transportador tiene dos filas de números, una que va por fuera, de 180 a 0, con el 0 a la derecha, y otra fila de números que va por dentro, también de 180 a 0, pero con el 0 a la izquierda. Todos los transportadores tienen o una cruz o un agujerito en el centro inferior y que debemos colocar siempre sobre el vértice del ángulo que vamos a medir. Recuerda que el vértice del ángulo es el punto de unión de dos semirrectas que forman un ángulo. Además, el transportador tiene unas líneas que deben quedar encima de la línea que nos dan para el ángulo. Por lo tanto, ponemos el punto rojo o la cruz en el vértice, o sea, la unión de las dos semirrectas que forman el ángulo, y luego verificamos que la línea de nuestro transportador esté justo encima de la línea que nos dieron. Entonces, nos fijamos cuál es el 0 que está en la línea del ángulo, si es el derecho o el izquierdo. El 0 que tenemos en esa línea es el que definirá la fila de números que vamos a utilizar para saber el ángulo que queremos determinar. Si el 0 que queda sobre la línea que nos dan es el 0 de los números de arriba, pues usamos la fila de arriba. Y si es el 0 de la fila interior, pues usamos la fila de números que está en el interior. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a construir un ángulo. Para ello necesitamos conocer las medidas del ángulo que queremos construir, un transportador, una regla y un lápiz. Bien, la medida del ángulo es de 50 grados. Primero, colocamos la regla y dibujamos una línea que será uno de los lados del ángulo que vamos a construir. Nuestro segundo paso es colocar el punto rojo o la cruz del transportador sobre uno de los extremos del lado que dibujamos. En tercer lugar, dibujamos una línea, en este caso, usando los números de fuera del transportador, hasta la medida que tendrá nuestro ángulo, que son 50 grados. Y ahí hacemos una pequeña marquita, o sea, desde el 0 hasta el 50. Cuarto, con la ayuda del lápiz, marcamos a la altura del 50, que es la medida que nos están pidiendo. Y quinto, con la regla, unimos la marca con el extremo del lado que va a ser el vértice, y así tenemos nuestro ángulo de 50 grados. ¿Viste el video? ¿Sabías algo de lo que viste en el video? ¿Aprendiste a usar el transportador? ¡Excelente! ¿Sabías que las agujas del reloj forman ángulos y que los portarretratos también tienen ángulos? Si en tu casa hay portarretratos, te invito a buscarlos para medir sus ángulos. Ahora, vamos a clasificar los ángulos en obtuso, agudo, llano o recto. De 35, 50 u 85 grados es agudo. De 95 y 110 es obtuso. De 180 grados es llano. Escribe en tu cuaderno qué clase de ángulo es. Ahora, vamos a ver si de verdad aprendiste sobre los ángulos. Te reto a que contestes falso o verdadero, según sea la respuesta. ¿Los ángulos se miden con la regla?
Falso. Los ángulos se miden con el transportador. El ángulo recto mide 90 grados. Verdadero, así es. Según sus ángulos, los triángulos pueden ser isósceles, escaleno y equiláteros. Falso. Según sus ángulos, los triángulos son rectángulos, ocutángulos y obtusángulos. El cuadrado tiene 4 ángulos. Verdadero. Eso es verdad. Excelente. Ahora vamos a clasificar los siguientes ángulos en agudo, recto, llano y obtuso. Debes colocar al lado de cada uno qué tipo de ángulo es. De 30 grados, 45, 85, 150 grados y 95 grados. Muy bien, has aprendido mucho más de lo que ya sabías sobre los ángulos. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto? Trabajamos los ángulos y su clasificación, congruencia en los ángulos y suma de ángulos. Aprendimos a utilizar el transportador. ¡Excelente! Muy bien. Ahora vamos a hacer un breve descanso y regresamos enseguida. Muy bien. Hemos aprendido bastante hasta ahora sobre los ángulos. Hemos aprendido sobre las medidas de los triángulos que según sus ángulos pueden ser agudos o acutángulos, obtuso u obtusángulo, ángulo recto, ángulo llano. ¿Cuánto aprendizaje hemos obtenido hoy? Escribe en tu cuaderno todo lo que has aprendido. Ahora te invito a ponerte de pie, abrir la puerta de la habitación donde estás mirando la televisión o escuchando la radio. Identifica sus lados, vértices y diagonales. ¿Qué tipo de ángulo se forman? Si trazas una diagonal imaginaria de un vértice opuesto a otro, ¿cuántos triángulos se forman? ¿Cuánto miden los ángulos de cada lado? Ahora, haz lo mismo con el cuadernillo. Coloca un hilo de lana de un vértice opuesto a otro. ¿Cuántos triángulos formaste? 2. Muy bien. ¿Sabes cómo se llaman los triángulos que formaste? Acertaste. Triángulo rectángulo, porque tienen un ángulo recto. Lo mismo sucede con los triángulos que se forman al trazar una diagonal en la puerta. El triángulo rectángulo es súper especial. Tiene un ángulo recto que mide 90 grados y 2 más pequeños. Si te das cuenta, el triángulo tiene un lado de mayor longitud, opuesto a uno de los lados. ¿Sabes cómo se llama? Muy bien, hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto del triángulo rectángulo. Es el lado de mayor longitud. En el triángulo rectángulo encontramos 2 lados de menor longitud que la hipotenusa. Estos lados reciben el nombre de catetos. Ahí tienes el triángulo, los 2 catetos y la hipotenusa. ¿Lo observas bien? Ahora, conociendo cada uno de los lados del triángulo rectángulo, vamos a buscar el área. Recordando que para calcular la hipotenusa debemos aplicar una fórmula general. Ahora, vamos a ver si sabes resolver la siguiente situación. Tu papá es ingeniero civil. Se encuentra construyendo una obra en forma de triángulo rectángulo en la cual uno de sus lados mide 5 centímetros, siendo este lado el cateto A, mientras que el otro es el cateto B y mide 7 centímetros. ¿Cómo calculas el valor de la hipotenusa? Bien, ahora vamos a conocer el teorema de Pitágoras.
¿Has escuchado hablar del teorema de Pitágoras? ¿Quieres conocerlo? Ven, acompáñame. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a ver cómo podemos encontrar el área del triángulo rectángulo. Piensa. ¿Sabes que el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual al cuadrado de sus catetos? Entonces, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Es la proposición más conocida entre las que tienen nombre propio en la matemática. Pero, ¿sabes quién fue Pitágoras? Vamos a ver quién fue ese gran matemático. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, todas derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la astronomía. El teorema de Pitágoras sirve para resolver una multitud de problemas, por ejemplo, de cálculo de distancias en el plano, en los mapas, en la realidad. En general, el teorema de Pitágoras se puede utilizar para hallar longitudes en donde intervienen triángulos rectángulos. ¿Qué te pareció el video? Interesante los aportes de Pitágoras a la matemática, la filosofía, hasta la música. Sin duda, un gran maestro y un gran líder. ¿Qué les parece si investigamos más sobre el teorema de Pitágoras y su aplicación en nuestra vida cotidiana? El teorema de Pitágoras es aplicado en nuestro diario vivir, ya que lo utilizamos en las construcciones, en ingeniería, en arquitectura. Para calcular el área del triángulo rectángulo debemos aplicar la fórmula siguiente, donde A y B son los catetos y C es la hipotenusa. Vamos a ver cómo aplicamos la fórmula de Pitágoras. Vamos a resolver algunas situaciones relacionadas con el teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo ABC con medidas de 6 y 9 centímetros respectivamente. ¿Cuál será el valor de la hipotenusa? Para esto utilizaremos la siguiente fórmula. Hipotenusa cuadrada es igual a A cuadrado más B cuadrado. Recuerda dibujar el triángulo que plantea la problemática. Dado un triángulo rectángulo con longitud de 5 metros en su cateto A y 12 metros en el cateto B, calcular la longitud de la hipotenusa. Muy bien, ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en una situación conocida. Una escalera de 3 decímetros se apoya en una pared vertical de modo que el pie de la escalera está a 4 decímetros de la pared. Calcula la hipotenusa. Hipotenusa. Decímetros. Te invito a pensar y resolver. Si nos ubicamos a 6 metros de distancia en el patio de la escuela, luego recorremos 9 metros hacia adelante, formamos un triángulo rectángulo. ¿Cuál será la hipotenusa de este triángulo?
te dejo esta situación de tarea. ¿Qué crees? La mesa de la sala tiene forma rectangular. Imagina que es dividida en dos triángulos rectángulos donde uno de los triángulos mide en uno de sus catetos 4 metros y el otro mide 6 metros. ¿Cuál será la longitud de su hipotenusa? ¿Qué te pareció? ¿Encontraste difícil hallar la hipotenusa? No creo, pero vamos a seguir profundizando más adelante. ¡Cuánto aprendizaje! Comparte con tus familiares el cálculo de la hipotenusa. Ahora te invito a jugar ¿verdad o mentira? ¿El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto? ¿Verdad? ¿El ángulo recto mide 90 grados? ¿Verdad? Para calcular la hipotenusa debemos aplicar la fórmula. Hipotenusa es igual a la suma del cuadrado del cateto A más el cateto B. ¿Verdad? Pitágoras de Samos fue el creador del teorema de Pitágoras. ¿Verdad? La hipotenusa es la línea oblicua del triángulo rectángulo con mayor longitud. ¿Verdad? En el triángulo rectángulo, ¿los catetos son de menor longitud que la hipotenusa? ¿Verdad? La hipotenusa de un triángulo rectángulo donde uno de sus lados mide 4 metros y el otro lado mide 3 metros, la longitud de la hipotenusa es 5 metros. ¿Verdad? Si nos ubicamos 6 centímetros al norte del parque, cerca de la escuela, 3 compañeros de clase se ubican a 8 centímetros hacia la izquierda, formando así un triángulo rectángulo. La longitud de la hipotenusa será 10 centímetros. Muy bien, excelente. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora para recordar y afianzar los conocimientos. Aprendimos sobre el triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras y la hipotenusa. También resolvimos algunas situaciones aplicando el teorema de Pitágoras. ¡Felicitaciones! Lo hicimos muy bien. Hacemos un breve descanso y nos vemos en un rato. Bien, seguimos adelante aprendiendo y conociendo cosas nuevas que nos sirven en nuestra vida cotidiana. Recordemos un poquito la clase anterior. En el bloque anterior trabajamos el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Interesante, ¿verdad? ¿Qué te parece si ahora aprendemos sobre la salud y el ser humano? Sí. ¿Recuerdas que en las festividades navideñas hicimos muchas actividades y también comimos muchos alimentos? Es por ello que debemos conocer un poco más sobre la salud de nuestro cuerpo y el aparato digestivo y las enfermedades gastrointestinales. Ya hemos aprendido sobre la salud y la nutrición. Observa las siguientes imágenes. Porque estás consciente que el cuidado y el comer alimentos sanos nos permiten mantenernos con buena salud. Sabes que debemos correr o caminar, montar bicicleta, dentro de nuestra casa, cuidarte y cuidar de los tuyos. ¿Recuerdas cuando trabajamos sobre la preparación de la cena de Nochebuena? ¿Recuerdas que trabajamos los alimentos según su función y su origen? Dijimos que, según su origen, los alimentos son de origen vegetal y animal. ¿Cuáles son alimentos de origen vegetal? Verduras, hortalizas, frutas, leguminosas, tubérculos, cereales, aceites, azúcares, grasas vegetales,
En la medida de lo posible, procura comer alimentos de origen vegetal. Vamos a conocer un poco de la salud. La definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud en 1948 establece lo siguiente: la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia del mal o la enfermedad. O sea, la salud no es solo la ausencia de enfermedades, también es un estado deseado, un fin, una meta a la que debemos llegar. Escribe en tu cuaderno lo que hacen tu familia y tú para tener una buena salud y cuidarse. A continuación, te voy a presentar algunos consejos para mantener una salud buena y sana. Come de todo y en las cantidades adecuadas. Come cereales, frutas, verduras y legumbres, algo menos de carne blanca y lácteos, así como un consumo bajo de carnes rojas. También prima la ingesta de grasas de origen vegetal como el aceite virgen de oliva o los frutos secos, si está a tu alcance. Realiza 5 comidas al día. En la medida de lo posible, come sano en cada momento. En general, la moderación debe ser la norma básica. Hidrátate como necesitas. Tu organismo precisa de al menos 2 litros diarios de líquidos para mantenerse en forma. Sobre todo, debemos beber agua de 6 a 8 vasos al día, aunque también se pueden tomar jugos naturales. Apuesta por la vida activa. Huye del sedentarismo, además de los 30 minutos de actividad física moderada que la OMS aconseja diariamente. Opta por incorporar hábitos como caminar en vez de coger el vehículo o subir por las escaleras en lugar de utilizar ascensor. Duerme al menos 8 horas al día. El descanso es fundamental para nuestro cuerpo. Tu capacidad de concentración aumentará en el trabajo o en la clase y te sentirás con mucha más energía para realizar cualquier actividad si duermes al menos 8 horas al día y siguiendo siempre unos horarios regulares. Lávate las manos a menudo con agua y jabón, especialmente después de ir al baño o tras estornudar o toser. Cuida también la higiene al cocinar, evitando, por ejemplo, el contacto entre alimentos crudos y cocinados y manteniendo limpios los utensilios y superficies de cocina. Estas medidas son útiles para prevenir infecciones y contagios. Mente sana y cuerpo sano. Ser optimista y sentirte feliz aumentará tus probabilidades de disfrutar también de una buena salud. Reserva tiempo para actividades recreativas y para relacionarte socialmente. Cuando afrontes un problema, pide ayuda a los demás y no temas expresar tus opiniones y sentimientos a las personas de tu confianza. Escribe en tu cuaderno algunos consejos para mantener una salud buena y sana y que puedas luego poner en práctica. Muy bien, observemos. ¿Puedes decirme los nombres de cada órgano que tiene el sistema digestivo? ¿Cuál es la función de cada uno? ¿Recuerdas? El aparato digestivo comprende al tubo digestivo y sus glándulas anexas. El primero comienza en la boca y termina en el recto, incluyendo además al esófago, estómago, el intestino grueso y el intestino delgado. Las glándulas anexas al tubo digestivo son el páncreas y el hígado. La digestión es el primero de los 4 procesos fisiológicos de la nutrición humana. Se divide en 3 etapas que son: ingestión, es la entrada de los alimentos, abarca los procesos de masticación, insalivación y de deglución.
Esta fase es voluntaria y transcurre en la cavidad bucal. Digestión. Consiste en la descomposición de los alimentos en nutrientes. Los órganos involucrados en la digestión son el estómago, el esófago, el intestino delgado y las glándulas anexas. En esta etapa ocurre la absorción, que es el paso de nutrientes a la sangre a través de la mucosa del tubo digestivo. Egestión es la expulsión de los desechos de la digestión. Esta etapa es voluntaria y participan en ella el intestino grueso, el recto y el ano. Después de ver todo lo de la salud del cuerpo humano y el aparato digestivo, vamos a ver ahora sobre las enfermedades gastrointestinales. Pon mucha atención, ya que es un tema muy importante del que debes aprender muchas cosas. Socialicemos estas preguntas. ¿Qué hábitos podemos implementar para conservar la salud de nuestro sistema digestivo? ¿Por qué es recomendable ingerir más de 5 vasos de agua al día? ¿Conocen alguna enfermedad del sistema digestivo? Muy bien, estas son informaciones muy importantes. ¿Qué te parece si hacemos un resumen para mantener los datos frescos? Conocimos datos sobre la nutrición, el intestino y su funcionamiento. Vimos cuáles son los pasos de la digestión y cuáles órganos participan. Con estos datos podemos diseñar y aplicar estrategias para comprender la nutrición y su relación con los sistemas del organismo. Muy bien, ahora hacemos nuestro acostumbrado descanso y nos vemos en breve. ¿Por qué sucede esto? Depende de lo que comas y te alimentes. ¿Quieres conocer las enfermedades que te pueden ocasionar una mala digestión? Vamos a ver las enfermedades gastrointestinales. Las enfermedades gastrointestinales atacan el estómago y los intestinos. En general, son ocasionadas por bacterias, parásitos, virus y ciertos alimentos, aunque algunos medicamentos también pueden provocarlas. Las más comunes son la gastritis y la colitis, que se producen por molestas inflamaciones. La gastritis ocurre cuando se inflama la mucosa del estómago. Esto puede presentarse por distintos factores como el reflujo de la bilis hacia el estómago, el estrés extremo, los alimentos irritantes, algunos medicamentos y la infección debida a la bacteria llamada Helicobacter pylori. La inflamación del intestino grueso desencadena el problema conocido como colitis. Entre las causas que la originan destacan ciertas infecciones, como las provocadas por virus, parásitos o una intoxicación alimentaria debido a bacterias, así como por la falta de flujo sanguíneo, en cuyo caso se conoce como colitis isquémica. Enfermedades bucales o caries. Las caries consisten en la pérdida del esmalte y tejido de los dientes, causadas por bacterias que habitan en nuestra boca y por los ácidos que éstas generan al descomponer restos de alimentos. Cuando afectan solo al esmalte y a la dentina, no son dolorosas, pero cuando llegan a la pulpa dental y los nervios, ocasionan dolores agudos y molestias. La halitosis. La halitosis o mal aliento puede ser producida por bacterias que habitan en nuestra boca y descomponen restos de comida. En otros casos, la halitosis es síntoma de ciertos problemas gastrointestinales, como el estreñimiento crónico. También puede producirse halitosis por infecciones de garganta, por lo cual es necesario consultar con el médico si el problema no cede con las medidas usuales. El cepillado diario es necesario para la prevención de la halitosis, así como el uso de enjuagues bucales, el consumo de ciertos alimentos como las cebollas
o el ajo fresco también pueden producir mal aliento. Enfermedades intestinales. Diarrea. Es un trastorno causado por una mala absorción o pérdida anormal de líquidos en el colon. Esta provoca que más del 50% de la composición de las heces fecales sea agua. Puede estar causada por respuesta inmunitaria del intestino grueso frente a bacterias, virus o protozoos, o por la irritación de la mucosa intestinal provocada por algunos alimentos. La deshidratación ocasionada por la diarrea provoca pérdida de peso y debilitamiento general. La diarrea suele ser un síntoma de otras enfermedades, pero podemos evitarla consumiendo siempre agua potable. Si el agua que consumimos no ha pasado por ningún tipo de tratamiento, debemos hervirla. Estreñimiento es una dificultad para evacuar debido a la excesiva absorción de agua en el colon, que provoca que el tránsito de las heces sea lento y difícil. Entre sus causas están una dieta pobre en fibras vegetales, poca ingesta de agua y otros. Con esta condición, sería importante que utilices pasas y ciruelas. También son útiles las caminatas para estimular la movilidad del colon. Vamos ahora a hacer un ejercicio. Escribe en tu cuaderno una medida de prevención para cada una de estas enfermedades digestivas. Ya conoces algunas enfermedades gastrointestinales. Sigue investigando sobre su prevención y a cuidarse. Vamos ahora al cuadernillo. Ve a la semana 4. Más importantes de la salud es lavarnos las manos, así que no te olvides de nuestra rutina para mantenernos sanos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.